La idea de hacer este webinar es justamente tratar de dar elementos a los participantes para terminar de calibrar su hoja de ruta para el año próximo. Esto es una perspectiva que no intenta ser académica, si bien va a tener, digamos, tiene fundamentos técnicos o profesionales, tiene mucho que ver con la implementación práctica de estrategias enfocadas a generar competitividad. Entonces vamos a hablar de tres temas, como ustedes habrán visto en la agenda. Vamos a charlar un poco, en principio, sobre cómo están los mercados, cómo vemos el tema de los distintos mercados emisivos, eh, cuáles son los enfoques estratégicos para esos mercados. El segundo punto, que es fundamental, y creo que ahí hay muchísimo para trabajar en el sector, es el tema de la comunicación, que es la herramienta principal a través de la cual se gestiona el marketing. Y finalmente vamos a tratar de bajar algunos criterios prácticos que lleven a calibrar lo que sería el plan de negocios para el año 2025. Como mencionó un poco Maita al principio, este es un año en donde pasaron cosas que eran bastante previsibles desde el punto de vista del anuncio de las políticas del gobierno. Y esas políticas implementadas desde el punto de vista macro son cuestiones que están mostrando un camino que se va a profundizar probablemente durante el año 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio muy importante en la estructura de precios relativos. Es decir, el tema de la modificación de los valores relativos entre el dólar y el peso, en principio, y otros costos de la economía por los ajustes de precios de bienes y servicios, hacen que la ecuación económica de cualquier empresa sea completamente distinta, ustedes lo habrán visto este año, a la que venía ocurriendo en años anteriores. El hecho también de una reducción importante de la inflación pone de manifiesto el peso relativo que tienen otras variables que, en general, cuando uno especula por variaciones de precio coyunturales o una brecha cambiaria importante, eso deja de ser relevante. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos el año que viene? Y esto es, por supuesto, un escenario probable, lo cual no quiere decir un escenario cierto, sino que es un escenario donde nosotros tomamos como caso base y en función de ese caso base pueden ocurrir modificaciones en el curso del año. Por eso los planes y las estrategias nunca son cuestiones estáticas que se llevan adelante, se fijan en septiembre, octubre, noviembre y después se sostienen a lo largo del tiempo. Requieren un monitoreo importante, fundamentalmente en países como el nuestro, que todavía están con estas variaciones significativas en las principales variables. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de la estructura de costos, bueno, que Argentina en términos de moneda dura, en términos de dólares, tiene en las empresas componentes de costos cada vez más altos, que no están siendo compensados por una evolución equivalente en los niveles de ingresos, ya sea porque el ingreso, si se fija en pesos, no resiste ajustes con la misma dinámica que la estructura de costos, o porque están anclados al tipo de cambio, por ejemplo, los hoteles cuando tienen tarifas en dólares, y entonces eso hace que eh, el nivel de ingreso no suba, y en algunos casos se mantenga o baje. Este tipo de situación es probable que se profundice, hay ciertos costos que se van a ir recomponiendo, por ejemplo, el costo salarial es un costo que va a tener un impacto creciente, digamos, en las empresas de servicio que son mano de obra o de capital humano intensivo, y entonces esa variable
va a haber que monitorearla con mucha, con mucha atención para ir manteniendo los niveles de equilibrio económico del negocio. Ahora, nosotros es muy importante que pensemos que la estrategia que se va a llevar adelante tiene que ser una estrategia que aborde muchas dimensiones, multidimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno recurre a abordajes de soluciones que tienen muy pocas dimensiones o se manejan muy pocas dimensiones del negocio. Por ejemplo, se maneja la variable precio. Entonces, se maneja quizás el revenue management para las empresas hoteleras como herramienta esencial y eso, desde mi punto de vista, es un error importante porque es simplemente una de las tantas variables sobre las cuales una empresa puede operar para poder buscar un punto de equilibrio comercial. ¿Cuáles son esas dimensiones sobre las cuales tiene que trabajar la compañía? En primer lugar, tener en claro una estrategia de mercados. No se puede tener una estrategia global que apunte con el mismo enfoque a todos los mercados. No es lo mismo el mercado doméstico, el mercado de Brasil, el mercado americano o el mercado británico. Entonces, cada mercado tiene un conjunto de características distintivas y por lo tanto, cuando uno hace un plan estratégico o hace un plan de negocios, necesariamente lo tiene que desagregar por mercado. Ahora, para poder desagregar por mercado, el prerequisito es conocer los mercados. Nosotros no podemos elaborar estrategias si no conocemos sobre qué mercado estamos trabajando y para eso necesitamos tener información de mercado que sea relevante. El sector de turismo y hotelería, a diferencia de otros sectores, no tiene un mecanismo sofisticado de inteligencia de mercado. Es decir, se usa muy poco la investigación de mercados, a diferencia, por ejemplo, de los mercados financieros, los mercados de consumo masivo o los mercados de farmacéuticos, en donde el conocimiento de los mercados implica una inversión, muchas veces porque la escala económica de los actores del sector del turismo es relativamente chica, entonces es una pata que le está faltando a los que tienen que tomar decisiones, entender cuáles son los deseos, las expectativas, las tendencias de los potenciales clientes de cada uno de los mercados. Dicho esto, eso no significa que no hay que hacer un trabajo de análisis del mercado y de investigación recurriendo a recursos que llamamos secundarios. ¿Cuáles son esos recursos? La información, por ejemplo, relevante que surge de los propios clientes o de los propios huéspedes. A veces uno tiene en la propiedad, en el caso de los hoteles, en la base de clientes recurrentes, en una agencia de viajes, la gente que hace visitas turísticas en bodegas, una cantidad de personas a las cuales no tienen un abordaje de investigación que permita obtener datos relevantes de ese universo sobre el cual uno tiene que trabajar. Otra fuente de información relevante son los canales comerciales, es decir, las personas que están intermediando, ya sea un trader, un importador, una agencia de viajes receptivo, una agencia de viajes emisivo, son también personas que tienen información que es importante capturar. Las redes sociales también permiten tener información importante y los recursos analíticos sobre los propios espacios web de la empresa que también hay que saber administrarlos. También existen informes o reportes de firmas consultoras o de asociaciones especializadas. A veces hay informes
de entidades gubernamentales. En el caso de Argentina, esa información todavía no es de la calidad necesaria para tomar decisiones. Nosotros tenemos el estimador, el ETI, que se llama, que es un estimador de turismo internacional que provee el INDEC, viene con un cierto retraso y no es completo y además no está segmentado. Entonces, lo que tiene, digamos, lo que se tiene que hacer en cada unidad de negocios es tratar de establecer un método de captura de una información la mejor que se pueda, en forma sistemática, no quedarse ni con lo anecdótico, ni tampoco con una sola fuente de información, y en función de eso tratar de llegar a una interpretación de las características de ese mercado. Entonces, si uno puede hacer un adecuado perfil del cliente potencial del mercado doméstico, del mercado americano, del brasileño o del europeo, en este caso del mercado británico, entonces seguramente va a tener una mayor capacidad de análisis y una mayor capacidad de diseño de las estrategias apropiadas. Entonces tenemos una primera abordaje de la planificación estratégica es estrategias por mercado. La segunda línea de trabajo es lo que nosotros llamamos estrategias por canales, es decir, nosotros tenemos que establecer un conjunto de objetivos para poder realizar operaciones comerciales en forma directa y operaciones comerciales a través de entidades intermediarias. Esas entidades intermediarias pueden ser plataformas de comercio electrónico, pueden ser traders, pueden ser agencias de viaje, y cada una de ellas requiere una cantidad de dedicación y un conjunto de prácticas comerciales que son sustancialmente distintas, por ejemplo, a las que se aplican para el comercio directo. Es decir, cuando uno va al consumidor final en una estrategia de B2C, es decir, de la empresa al consumidor directo. ¿Esto qué quiere decir? Parece muy teórico, pero el hecho de definir cómo quiero trabajar con cada uno de los canales comerciales implica también definir qué nivel de esfuerzo y qué nivel de inversión voy a tener para ese canal comercial versus otro y qué resultados espero obtener desde el punto de vista comercial con ese canal. Es decir, si yo pretendo, por ejemplo, tener un 60% de venta directa, entonces está claro que yo tengo que tener una inversión en recursos digitales mucho más significativa que si yo tengo una estrategia apoyada en canales de intermediación. El tema, como acá tenemos gente de distintas industrias, evidentemente no es lo mismo la exportación de productos, como puede ser las bodegas, a la exportación de experiencias, como es el sector del turismo. Por eso yo voy a tratar el tema en forma general y después, bueno, obviamente, ojalá podamos después intercambiar opiniones en forma práctica y concreta con los que tengan cualquier inquietud en particular. Después de esta reunión seguramente vamos a estar en contacto y vamos a tener el placer de poder dar nuestro apoyo a las personas y a las empresas que lo necesiten, ¿no? Entonces tenemos una estrategia por mercados, una estrategia por canales y finalmente tenemos una estrategia por producto. Es decir, ¿cuáles son los productos que nosotros salimos a vender al mercado? Cuando uno piensa en un hotel, por ejemplo, o cuando uno piensa en un vino, a veces tiende a pensar que está hablando sobre un producto objetivo y físico, es decir, estoy vendiendo una locación geográfica, una infraestructura con determinado nivel de servicio, y ese es el producto. Y la verdad es que ese no es el producto, ese es el soporte físico de un producto que tiene una gran cantidad de componentes imaginarios o simbólicos, como se suele hablar en la jerga,
Y es sobre ese producto sobre el que tenemos que trabajar. Es decir, la gente que compra o hace una reserva hotelera, probablemente no está tomando una decisión racional, no está tomando una decisión porque analizó si la cama era king size, si las habitaciones tenían cierto metraje. Ese es un soporte que viene después. Lo que realmente impulsó la decisión de tomar ese lugar y de ir a ese destino tiene mucho más que ver con componentes emocionales. Y si nosotros no trabajamos la comunicación, que eso es algo que vamos a ver inmediatamente después, abordando el componente simbólico del producto, es probable que tengamos muy bajo nivel de respuesta. En general, esto también vale para el sector vitivinícola, para el sector bodeguero, porque en general el consumidor de vino no consume por el descriptor técnico del vino, consume por una cuestión, un conjunto de imaginarios. Evidentemente la calidad física del vino es importante, pero también es importante, por ejemplo, la situación que imagina de consumo del vino, el nivel de estatus o aspiracional que puede estar vinculado a ese vino. En fin, hay un conjunto de el valor de la marca, que el vino que acompaña al producto. Entonces, todos estos elementos terminan siendo la clave de la estrategia de producto. Entonces, cuando nosotros hablamos de producto, tenemos que definir cuáles son los atributos o las características que me hacen diferente, que pueden tener un impacto sobre el consumidor y que me generan a mí la movilización de esa persona para que pues entre a mi página, reserve, llame a la central de reservas o se lo pida a su agente de viajes de confianza. Entonces, eh, toda esta cuestión es muy importante porque a veces yo lo veo en general en las estrategias de lanzamiento de establecimientos o en los lanzamientos de temporadas, se pone demasiado énfasis en las cuestiones, llamémosle descriptivas, y la verdad es que eso está comoditizado. Es muy probable que la mayoría de los establecimientos tengan características físicas similares y entonces no son las cuestiones que realmente le importa al que tiene que tomar la decisión. Piensen ustedes que muchas de las personas que terminan viajando a los destinos, inclusive muchas de las personas que terminan seleccionando un producto, por ejemplo un vino premium, probablemente no hayan tenido la experiencia previa, ni siquiera la observación material del producto. Es decir, están comprando una promesa. Y esa promesa es simplemente lo que están viendo a través de la comunicación. Y esa comunicación tiene que ver con la inspiración que produce ese producto y con la reputación que tiene el establecimiento. Entonces, la reputación lo que da es cierto grado de limitación del riesgo percibido en la toma de decisiones. Pero después, el tema de cuáles son las variables que más me llevan a tomar la decisión de un producto, de elegir un hotel o de elegir un destino. Y bueno, eso tiene que ver con la habilidad que se ponga en la estrategia de comunicación. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que pensar el año 2025 como un año en donde hay que trabajar sobre todo este conjunto de variables. Tenemos que trabajar sobre qué es lo que esperamos de cada mercado, cómo vamos a manejar los canales comerciales y con qué habilidad vamos a desarrollar nuestro producto. Producto que en general no es solamente el alojamiento, en el caso de los hoteles, sino que tiene mucho que ver con la experiencia que se va a
a desarrollar ahí, el Disneylandia que se va a poder construir. Y ese conjunto es bien distinto para el mercado americano, es distinto para el mercado brasileño, es distinto para el mercado británico. Tienen preferencias distintas, disposiciones al pago distintos, estacionalidades distintas, y bueno, eso es lo que de alguna manera cada uno de los empresarios y cada uno de los equipos de marketing tienen que manejar para poder alcanzar los objetivos de venta. Un aspecto importante que quiero resaltar, ustedes vieron que nosotros llamamos esto marketing internacional, y una de las cosas que a veces yo veo es que no está del todo claro tampoco cuando hablamos de marketing, de qué estamos hablando. Es decir, a veces marketing no tiene una definición precisa o la misma definición para todas las empresas, y con lo cual hace que la persona o el equipo que esté trabajando en marketing no tenga siempre del todo claro cuál es su misión. Y la verdad es que la misión que tiene el marketing, la misión última, es crear demanda. Es decir, es entrar en los mercados, es generar un posicionamiento de la marca y de los productos, y es crear una demanda. Después, ventas es la que se ocupa de lo transaccional. Entonces, marketing se ocupa de la construcción del vínculo y ventas es lo que hace la transacción o la concreción de una venta. Esto, ya sea para productos como para servicios, es siempre lo mismo. Entonces, es muy importante, digamos, tener en claro este rol, porque a veces se piensa en marketing como una función instrumental. Entonces, se mira, por ejemplo, la capacidad para manejar redes sociales, y la verdad es que cuando uno maneja las redes sociales, lo que maneja es el instrumento, pero no maneja los contenidos. Entonces, yo siempre digo, el tecnólogo o el marketer digital es una persona que está enamorada de la tecnología. Y el marketinero o el marketer es una persona que esté enamorada de sus clientes. Entonces, por supuesto que el conocimiento y el dominio de la tecnología es esencial, pero hay una cantidad de dinero fenomenalmente grande que se pierde por la falta de una estrategia de contenidos. Entonces, a veces tener campañas bien diseñadas de los técnicos, pero mal diseñadas desde el punto de vista del contenido, terminan siendo campañas muy poco eficaces. Yo hago siempre la comparación del trabajo de marketing con lo que es un concierto, ¿no? Un concierto tiene una orquesta con habilidades técnicas para tocar los instrumentos y tiene una partitura y hay un director de orquesta. Tener buenos músicos y una mala partitura no funciona, y tener una buena partitura mal ejecutada tampoco. El marketing es exactamente eso, es la buena articulación entre los medios técnicos y la estrategia de contenidos. Uno puede tercerizar el manejo de los medios, porque eso es una especialidad tecnológica, pero la empresa en general es importante que no pierda el control estratégico de cuáles son los contenidos de la comunicación. Porque en la medida en que esos contenidos sean los correctos, entonces los planes de comunicación, los planes de marketing van a empezar a dar resultados. Si esos contenidos no tienen el diseño correcto, es probable que el resultado no se esté obteniendo. Entonces, estrategia para la comunicación es importante tener medios apropiados y tener contenidos bien diseñados. Y tener en cuenta algo que también a veces se pierde perspectiva, que es la enorme diferencia del tiempo que se le dedica el equipo de marketing o el equipo
de la empresa a pensar un producto y a pensar la idea de la comunicación y el tiempo que le puede dedicar el consumidor, el cliente, el viajero a prestarle atención a ese mensaje. Entonces, a veces se cae en el error en pensar mensajes muy bien articulados si la audiencia de ese mensaje le pudiera dedicar una hora de atención. Pero ese mismo mensaje para alguien que le va a dedicar 30 segundos termina siendo un mensaje que no se entiende o que simplemente no se atiende. Entonces la variable tiempo en la estrategia de comunicación también es un aspecto de suma importancia. La variable estilo también es importante, porque no es la misma manera. Hay un error, a veces se establece, digamos, una campaña, se hace un storytelling, se hacen unos copies de campañas de marketing, campañas de promoción, realizan textos en un determinado idioma, en inglés, en castellano, lo que fuera, y después se traduce a otros idiomas y se manda el mismo mensaje, con el mismo estilo, con la misma estructura, al mercado de Brasil, al mercado de Latinoamérica, al mercado americano o al mercado inglés. Y no es lo mismo. Entonces, es importante que el marketer no solamente entienda, digamos, qué cosas desea o quiere la audiencia escuchar, sino en la forma en que esa comunicación tiene que ser expresada. Por ejemplo, sabemos que el lector brasileño lee menos de un cuarto de longitud de textos de lo que puede leer un lector de contenidos del mercado americano y mucho menos del mercado británico. ¿Y cómo lo podemos ver? Miren, por ejemplo, en los analytics de las páginas, cuáles son los tiempos que le dedican a cada uno de estos mercados a explorar la página web de sus instalaciones o de sus productos. Entonces, necesitamos que los contenidos, primero, estén apuntados al conjunto de deseos y expectativas del consumidor. Segundo, que tengan elementos diferenciales importantes. Tercero, que sean consistentes con el span temporal de atención de esas personas. Con eso en juego, entonces uno va calibrando las campañas. Antes esto no se podía hacer. Cuando había instrumentos comunicacionales formales, como eran las campañas de publicidad en los medios de gráfica, y no había mucho más que eso, entonces era muy difícil y casi inaccesible poder hacerlo. Hoy, con los recursos digitales, está a la mano de un pequeño establecimiento de 4 habitaciones como de uno de 200 habitaciones. No es un tema de imposibilidad o de costo de acceso, sino es un problema de tener el know-how necesario para poder administrar esa información, poder entender el funcionamiento y poder calibrar el esquema de comunicación. Y esto hace una enorme diferencia al final del camino. Es decir, este tipo de cosas son las que marcan la diferencia entre un resultado de ventas eficaz y un mal resultado comercial. Es decir, nosotros, si a la audiencia llegamos con ruido o llegamos con elementos que no llaman la atención o mal articulados, entonces es probable que tengamos lo que llama una venta inercial. O sea, se vende algo, pero eso que se vende va a estar muy por debajo de los niveles que podrían lograrse con una estrategia de comunicación apropiada. Finalmente, para terminar de hablar del tema de comunicación, eh, es muy importante contar una historia. No es cuestión, el problema a veces es que se va saltando de un tema a otro a lo largo del año, se va probando y se hacen flash sales, ventas de último momento, o se hacen, de pronto se habla sobre uno de los servicios, o se habla de un determinado producto, de la añada de vinos de este año, o se habla del Malbec, y de pronto después se pasa a alguna otra cosa y se pierde hilación.
Hay un refrán que dice, el oso sabe solo 5 canciones y todas hablan sobre la miel. Es decir, siempre tiene que haber una coherencia, una consistencia y mucho foco. A veces uno quiere hablar de todo, mostrar todos los beneficios del producto, todos los beneficios del establecimiento, y eso no se puede porque la gente ni lo va a entender ni lo va a atender. Tenemos que elegir cuál es la punta de lanza a través del cual nosotros vamos a entrar en el mercado. Entrar en el mercado es entrar en la cabeza de la gente. Finalmente, quiero tocar el tema de cómo armar el plan 2025. En este sentido, habiendo el universo de participantes tan variado, hay un caso por caso, pero hay ciertos aspectos que me parece importante resaltar. Nosotros tenemos que manejar 3 grandes dimensiones. Primero hay una dimensión de marketing, en donde la dimensión de marketing tiene, a su vez, 3 grandes variables. ¿Cuánto vamos a vender? Y para eso que vamos a vender, ¿cuánto vamos a invertir y cuánto vamos a gastar? Cuando hablo de gastar, hablo de todos los costos operativos, y cuando digo vamos a invertir, es todo lo que está dedicado a abrir mercado, a generar awareness, a generar posicionamiento de marca y a generar networking, abrir redes. ¿Mm? Entonces, un plan de marketing tiene que tener en claro los objetivos de ventas y también un balance bien articulado de estrategias de inversiones y de gastos. Y esas estrategias de inversiones y de gastos hay que abrirlas en las 3 dimensiones que yo les mencioné: por mercado, por canal y por producto. Es decir, por ejemplo, hay establecimientos que tienen distintos paquetes o programas, o agencias de viaje que desarrollan para sus clientes determinados programas. Bueno, ¿cuánto le voy a poner a este tipo de programa? ¿Cuánto a este otro? Es decir, hay programas, por ejemplo, con outdoors, hay programas de wellness y spa, hay programas de enoturismo, hay programas de invierno de nieve, en fin. Entonces, estrategia de producto, inversiones. Esto que se hace a nivel de marketing después se tiene que revertir en el plan de negocios global. En ese plan de negocios, en el 2025, necesariamente tiene que haber un cambio sustancial en el nivel de productividad de las empresas. Si no hay un cambio en la productividad, es muy probable que las ecuaciones económicas sean muy difíciles llevarlas a niveles de equilibrio. ¿Qué quiere decir aumentar la productividad? Aumentar la productividad es la relación entre los recursos que estoy poniendo en juego y los retornos económicos por la aplicación de esos recursos. Entonces, ¿cómo aumento la productividad? Es, obviamente, si aumento la venta, porque tengo mejor calidad en mi estrategia de marketing, entonces todos mis recursos están siendo más productivos. Pero eso no alcanza. Para el año que viene hace falta tomar otras dimensiones. ¿Cuáles son las cosas que va a haber que pensar para el año próximo? En primer lugar, productividad del capital humano. Es decir, hay ciertos sectores que tienen estructuras bastante anacrónicas desde el punto de vista de la organización. En el sector de hotelería, en el sector de las industrias, la producción industrial, como puede ser bodegas y viñedos y demás, tienen estructuras compartimentadas. Hay departamentos y hay gente que realiza determinados trabajos y una función demasiado específica. Es muy probable que tengamos que ir a esquemas multiprofesionales o multitarea para poder tener los mismos resultados con un equipo más calificado y mucho más flexible desde el punto de vista de la organización. El segundo aspecto para aumentar la productividad va a ser el uso de tecnologías. Nosotros necesitamos ahorrar esfuerzo y tiempo utilizando tecnologías de administración, de marketing y de operación que nos permitan tener una ecuación económica mucho más equilibrada.
Entonces, y el tercer aspecto es quizás tercerizar determinados tipos de tareas y de servicios en la medida en que esa tercerización permite tener un nivel de conocimiento o experiencia o know-how de mayor habilidad respecto del que se obtiene con todos los recursos in-house. A veces ciertas tareas no requieren de un recurso o de un capital humano 8 horas por día, 5 días por semana, sino que requieren de un nivel de experiencia más avanzado que la economía de una pyme no lo justificaría tenerlo in-house, y entonces conviene tener un servicio profesional externo que permita cubrir eso. Finalmente, esa ecuación también nos va a llevar a un distinto manejo de las variables financieras. Es decir, tenemos que, Argentina, ¿qué es probablemente lo que pase? Vamos a tener regímenes laborales más flexibles, vamos a tener crédito más accesible y no vamos a tener el apalancamiento financiero que teníamos cuando la inflación, si bien era un riesgo, también era una oportunidad para compensar y tomar, digamos, ventajas muy puntuales. Entonces, eh, dicho esto, en general, ¿qué es lo que vamos a esperar a partir del año que viene? Es mayor apertura de los mercados, es decir, la apertura del mercado financiero va a venir seguida de la apertura de los mercados comerciales. La apertura de esos mercados comerciales significa mayor intercambio. El mercado brasileño se va a convertir en una aspiradora de turismo emisivo de Argentina y por lo tanto va a haber que competir más intensamente. Es decir, nosotros tenemos que resolver un problema de productividad y tenemos que resolver un problema de competitividad. Y también desde el punto de vista del mediano plazo, vamos a tener, si la economía se estabiliza de acuerdo a las perspectivas actuales, mayores niveles de inversión, y entonces vamos a tener mayores cantidades de competidores y competidores de escalas quizás más importantes y con recursos económicos más fuertes que los actuales incumbentes, digamos, en una de estas industrias. Entonces, para evitar que el pez grande se coma el chico, lo importante ahora es darse cuenta que la estrategia del año que viene es, como no podemos cambiar el escenario, lo único que podemos cambiar es la estrategia. Y cambiar la estrategia significa adaptarse. Y adaptarse significa que uno puede ser competitivo si entiende cuál es la situación y puede poner en marcha el conjunto de mecanismos necesarios para que se alcance el nivel de competitividad comercial y económica necesaria.